Al cementerio, por favor. El taxista Miguel Juárez no podía evitar sentir más que una extraña inquietud. El pasajero era muy extraño y de noche, los rayos de la luz del sol ya se había ocultado entre las colinas de Ciudad Juárez. Las horas del día y parte de la noche pasaban muy lentamente sin pasajeros, no aparecían. Solo unos pocos clientes, la esperanza de Miguel comenzaba a menguar, cediendo paso a la desilusión y la frustración. Una noche más, un día como tantos otros. No solo era su propio bienestar el que estaba en juego, sino el de su esposa y sus dos pequeños hijos. La imagen de sus hijos, con sus sonrisas radiantes y sus ojos llenos de inocencia, lo impulsaba a seguir adelante. Tenía tristes pensamientos. Así que, Miguel no dudó en detenerse al ver un pasajero haciendo señas para detener el taxi. Era una noche tranquila y calurosa en la ciudad, y la luz de la luna ya iluminaba las calles. El pasajero era muy extraño, un hombre alto y delgado, vestido con un traje negro y un sombrero. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel al sentir la mirada penetrante del hombre a través del espejo retrovisor. Comenzó a sentir una sensación de inquietud. La voz del hombre era áspera y misteriosa, resonó en el taxi. Este permanecía inmóvil en el asiento trasero, emanando una energía de mucho miedo y terror. El taxista Miguel Juárez, conocido por sus amigos como el Cuervo, conducía su destartalado taxi, el 666 que Miguel compró hace varios años a un joven, con la pintura descascarillada y el parachoques abollado. Avanzaba lentamente por las calles desiertas, conducía con la ventanilla bajada intentando en vano que el aire caliente entrara para aliviar el calor sofocante. Su rostro curtido por el sol y la experiencia reflejaba una mezcla de cansancio y resignación. Era una noche más, una noche como tantas, merodeando las calles en busca de clientes. Su familia dependía de él, de su capacidad para encontrar clientes y llevarlos a sus destinos. El silencio se apoderó del taxi, mientras Miguel conducía hacia el cementerio. El taxi avanzaba sin prisa, pero sin pausa, devorando kilómetros en la oscuridad. La única luz interna del taxi provenía del tenue resplandor del tablero, una tenue iluminación anaranjada que apenas teñía de color la tapicería desgastada. Los asientos, con el mullido vencido por el paso del tiempo y los miles de posaderas que los habían ocupado, parecían absorber la escasa luz, creando una atmósfera aún más lúgubre. El único sonido que rompía la quietud era el suave ronroneo del motor, que parecía un susurro que se extendía a ambos lados de la carretera. De repente, vibró su teléfono inteligente, una llamada entrante irrumpió en la quietud del ambiente. La pantalla iluminó su rostro con una luz tenue, una mezcla de expectación y nerviosismo. Con dedos temblorosos, deslizó el dedo sobre él para aceptar la llamada. Miguel, absorto en sus pensamientos, llegando a unas de las salidas del cementerio, y el viento rugía por las ventanas del taxi con poca luz y voz muy terrorífica, el extraño pasajero, dice: hemos llegado. Esto le erizó la piel, pero no era nada comparado con el frío que sentía en su corazón. De inmediato se baja del vehículo, sin pagar la carrera. Miguel se bajó del vehículo persiguiendo al extraño pasajero. Sus pies golpeaban la tierra con fuerza, mientras corría hacia el cementerio, siguiendo el rastro del extraño pasajero. Las tumbas se erguían como guardianes silenciosos, testigos mudos de su persecución. La noche era oscura y calurosa. La luna iluminaba tenuemente el camino, creando sombras alargadas que parecían bailar a su alrededor. Cada paso lo acercaba al extraño pasajero, y a la vez que lo acercaba a un misterio que lo intrigaba y aterrorizaba. Miguel corrió entre las tumbas, sorteando las lápidas y los árboles. El aire le quemaba los pulmones y las piernas le dolían, pero no se detenía. Finalmente, al llegar al fondo del cementerio, Miguel se encontró con una sección completamente diferente a las demás. La luz de la luna era la única fuente de iluminación, creando un ambiente fantasmal y misterioso. El camino, hecho de tierra y flanqueado por tumbas viejas y desgastadas, parecía conducir hacia lo desconocido. El extraño pasajero se le desapareció, dejándolo solo en ese lugar.
Al darse cuenta de dónde estaba, Miguel comenzó a correr hacia la salida. De pronto, una niebla espesa y fría lo envolvió, ocultando todo a su alrededor. Un sonido escalofriante resonó en la niebla, un lamento aterrador que parecía provenir de todas partes. Siente que algo le agarra su pie y cae al suelo. El viento rugía en sus oídos, era un sonido ensordecedor que amplificaba su miedo. Mientras, sus brazos se extendían instintivamente, buscando algo a lo que aferrarse, cualquier cosa que lo detuviera en su caída interminable. Pero solo encontraba aire vacío, frío y cortante. Un sudor frío le brotaba de la frente, empapando su ropa y haciéndola pegajosa. Sus músculos se tensaban y contraían involuntariamente, luchando contra la fuerza de la gravedad que lo jalaba hacia abajo. Un grito desgarrador brotó de su garganta, un sonido terrorífico que expresaba la profundidad de su miedo. Un grito que se perdía en el viento, sin respuesta, sin esperanza. Los ojos de Miguel se movían inquietos, observando las sombras que se alargaban bajo la luz de la luna. La niebla, como un velo fantasmal, se deslizaba entre las tumbas, creando una atmósfera densa y opresiva. El silencio solo era roto por el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el canto lejano de un búho. Un escalofrío recorrió su espalda, no solo por el frío de la noche, sino por una sensación de incomodidad que crecía en su interior. Se encontraba en la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas estaban desgastadas por el tiempo y la maleza crecía sin control. Las tumbas, como guardianes silenciosos, parecían observarlo con sus ojos de piedra. Un escalofrío recorrió su espalda, una sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. De repente, un sonido metálico resonó en el cementerio, un tintineo agudo que provenía de una tumba cercana. Miguel sentía mucho miedo y terror al momento de la caída y observó una tumba que decía para nuestro compañero del taxi 666, también pierde su teléfono inteligente y sus llaves. Era tanta su desesperación por huir del cementerio que no le importaría llegar al vehículo y ver cómo lo encendía, escuchaba lamentos y pasos que se le acercaban. Lo que enredó a Miguel para que se cayera al suelo del cementerio, era la rama seca de un árbol que yacía en el suelo, camuflada entre la maleza y las sombras alargadas por la luz de la luna. La rama, curvada y nudosa, parecía un ser vivo agazapado, esperando a su presa. Un escalofrío recorrió su espalda mientras los lamentos se intensificaban, resonando en su mente como un eco fantasmal. Y unos pasos se acercaban cada vez más. Cada crujido de la tierra con cada pisada era como un martillo golpeando su corazón, acelerando sus latidos de manera desbocada. El impacto contra el suelo había sido muy fuerte, como pudo se levantó del suelo y comenzó a correr para la salida. La adrenalina le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante, en donde había dejado su taxi a un lado del camino, cerca de la entrada del cementerio. Su corazón latía con tal fuerza que amenazaba con salirse de su pecho mientras corría, no dejaba de escuchar los lamentos y los pasos que se le acercaban más y más. De repente, un grito aterrador rasgó el aire, tan cerca que lo hizo tambalearse del miedo y terror. El sonido, agudo y gutural, parecía provenir de las profundidades del cementerio, resonando entre las tumbas y los árboles como un lamento fantasmal. Miguel se quedó paralizado, con el corazón palpitando en su pecho y la sangre helada en sus venas. Su mente se llenó de imágenes macabras, espectros vengativos, bestias salvajes acechando en la oscuridad, entidades malignas emergiendo de las tinieblas. La niebla que antes era una simple molestia, ahora se convertía en un velo terrorífico que ocultaba peligros inimaginables. Resonó en sus oídos, su corazón comenzó a latir con fuerza, palpitando en su pecho como un animal salvaje enjaulado. Un escalofrío recorrió su cuerpo, erizando su piel y haciéndole sentir como si miles de agujas diminutas lo pincharan. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, incapaz de escapar del miedo. Su mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo, quebrantando cualquier resto de cordura que le quedaba. Miguel logró llegar al taxi, se encerró en él y comenzó a buscar una copia de las llaves para encenderlo. La tenía guardada en la guantera para emergencias. Para su suerte pudo conseguirlas rápidamente, pero el motor de su vehículo no le quería encender.
Lo intentó de nuevo, esta vez pisando el acelerador. Recuerda suscribirte, darme un like y activar las notificaciones de cuando subo un nuevo video, continuó. El motor tosió y jadeó, pero no llegó a encenderse. Y los pasos y lamentos, cada vez más cerca, Miguel siguió intentando, desesperado, no sabía qué hacer, tenía el rostro empapado en sudor y la mirada llena de frustración, se aferraba al volante. Miguel, con el corazón palpitando en su pecho, respiró hondo y miró fijamente el tablero del taxi. Sus manos, aún temblorosas por la adrenalina, se aferraban al volante con una fuerza descomunal. Un sudor frío le perlaba la frente, logró encender el taxi, una mezcla de miedo y alivio que se reflejaba en sus ojos vidriosos. Había logrado arrancar el vehículo, en el camino estaba pendiente de los espejos retrovisores a ver si algo o alguien lo seguía. Cada curva, cada vehículo que se aproximaba y cada sombra en la carretera de regreso a la ciudad era motivo de sospecha.